Hoy es miércoles 3 de julio y como cada miércoles ya está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, para responder a todas sus preguntas. Doctor, feliz día, bienvenido. Hola, buenos días, Mario, y feliz miércoles. Feliz miércoles para usted. Gracias por estar con nosotros en esta cita de cada semana para responder a las preguntas de los televidentes. Hicimos un compendio de interrogantes y nos gustaría el día de hoy, doctor, hablar sobre el asilo versus el TPS. ¿Quién califica para cada proceso? Y si después, por ejemplo, de haber solicitado un asilo, la persona puede cambiar a un proceso como el TPS. Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos hablando de dos beneficios migratorios o auxilios migratorios que le permiten a un extranjero permanecer en Estados Unidos. La diferencia primordial es que el asilo te permite permanecer en Estados Unidos de manera permanente, o sea, de manera, no hay un tiempo definido, ¿verdad? Y tienes que demostrar que vienes huyendo de persecución basado en la raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social determinado o la opinión política de la víctima, del inmigrante, pues del extranjero. Mientras que el TPS es una medida emitida por el gobierno en donde ofrece protección a los ciudadanos de un país determinado por ciertas causas. Puede ser desastres naturales, puede ser la situación política de violencia que vive un país de manera generalizada y generalmente este tipo de casos cubre a personas que ya han estado presentes en los Estados Unidos durante cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, mientras que el asilo lo que hace falta es que usted llegue a Estados Unidos y dentro del primer año de haber llegado, introduzca su solicitud de asilo, el TPS requiere que primero que usted ya esté en Estados Unidos y que haya estado viviendo dentro del periodo de residencia continua que establece el decreto ley o la ley que permite que estas personas puedan optar por este estatus de protección temporal. Doctor, y si hacemos una comparación con respecto a costos, tiempo de respuesta y también documentos para poder trabajar, el permiso de trabajo, ¿nos pudiese hacer como esa analogía Ujú. entre uno y otro proceso? Claro que sí. Debido a que el asilo lleva a una estadía más permanente en los Estados Unidos, ¿verdad? Y porque así lo establece la ley, requiere demostrar que la persona sufrió persecución en el país de nacionalidad o en el país de última residencia debido a las cinco causales que nombramos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber sufrido maltratos serios contra su integridad física, contra su libertad y luego tuvo que escapar o demostrar que si regresa a su país de origen va a sufrir este tipo de maltratos por una de las cinco causales que se nombraron. Entonces, por lo tanto, la persona va a tener que venir preparada con evidencias, ¿verdad? Demostrar que eso ocurrió o que eso va a ocurrir, ¿verdad? Y que, por lo tanto, existe un miedo fundado de persecución. Mientras que el TPS lo que hay que demostrar es que la persona es de la nacionalidad del país que protege ese auxilio, ¿verdad? Especial. Tenemos en este momento los casos de los venezolanos, de personas de Haití, de personas de Nigeria, que, bueno, lo que tienen que demostrar es que son ciudadanos de esos países y que se encontraban presentes en los Estados Unidos cuando se abrió el proceso para el TPS. En cuanto a costos, ¿verdad? Una solicitud de asilo es gratuita, sin embargo, los costos legales pueden ser bastante altos porque una defensa o presentación de un caso de asilo pues requiere la ayuda de un abogado especializado en la materia que sepa cómo presentar estos casos ante el gobierno. Mientras que una solicitud de TPS es mucho más sencilla, donde muchos notarios pueden ayudar al aplicante, ¿verdad?, a realizar este tipo de procedimiento y hay una tarifa baja, bastante baja, que pagarle al gobierno. Doctor, el Los tiempos de aplicante, procesamiento sí, Los tiempos de procesamiento, pues obviamente que un asilo afirmativo, que es el que se introdujo ante la agencia de inmigración, se está tardando muchos años en ser adjudicado.
mientras que un TPS se está tardando meses en ser adjudicado. Doctor, siempre nos preguntan si el aplicante puede arropar con su proceso al grupo familiar. En los casos de asilo sí puede Okay. arropar a su cónyuge, a sus hijos menores de 21 años solteros, ¿ok? En el TPS no. El TPS es una solicitud individual que cada persona debe realizar. Es decir, si el grupo familiar son 3 personas, cada una de estas personas debe individualmente hacer su petición de TPS sin importar que sea mayor o menor de edad. Y si, por ejemplo, la persona que optó por alguno de estos procesos está aquí en Estados Unidos y tiene un hijo menor de edad en su país de origen, por ejemplo, hablemos de Venezuela, ¿puede hacer la solicitud también de su hijo? En un caso de asilo puede incluir a su hijo, claro que sí, ¿ok? Aunque cuando la persona está fuera de Estados Unidos, el otorgamiento del asilo, en este caso no es de manera inmediata, sino que hay que hacer un procedimiento adicional con la agencia para que otorgue el estatus, para que le otorgue a esa persona la posibilidad de ir a un consulado a que le otorguen la visa de familiar inmediato de asilado y pueda ingresar a los Estados Unidos con ese estatus. Si están dentro de Estados Unidos y no están dentro del mismo procedimiento que el titular de la planilla de asilo, porque puede ser que el titular de la planilla de asilo está ante jurisdicción de la Corte de Inmigración y los familiares no están, igualmente se pueden arropar, pero bajo un procedimiento adicional. En cambio, con el TPS no hay posibilidad de arropar a miembros familiares, a miembros de la familia. Cada quien tiene que hacer su petición y si el ciudadano venezolano o de la nacionalidad que corresponda está fuera de Estados Unidos, esa persona no calificaría para el TPS. Por ejemplo, doctor, si a una persona le niegan el caso de asilo y entró a Estados Unidos en los tiempos que establece el beneficio del TPS, ¿puede aplicar al TPS? Correcto, la persona también puede, Ok. y eso es algo que siempre hemos discutido, ¿verdad? Que beneficios migratorios se pueden aplicar de manera simultánea, ¿ok? Y no, uno no prelaría al otro. Entonces, por ejemplo, si usted no ganó un caso de asilo porque la corte donde está o el oficial de asilo no le pareció y tiene un TPS, entonces esto puede ser un beneficio que le va a impedir al gobierno que usted sea deportado durante el periodo de vigencia del TPS. En la actualidad, doctor, en los casos de solicitud de asilo, los tiempos para la cita los están dando no tan tardíamente como antes. Si una persona, por ejemplo, falló en su entrevista, ¿también para solicitar TPS debe enfrentarse a una entrevista? No, Ok. el proceso de una solicitud de TPS no requiere una entrevista o no se estima que debe haber una entrevista. Es un procedimiento sumario donde el solicitante envía toda la documentación, evidencias necesarias y en base a eso el gobierno determinará si necesita más evidencia o si puede aprobar el caso con las evidencias que se enviaron. O sea que en este caso, por ejemplo, para una persona de la tercera edad sería mejor optar por un TPS donde no debe enfrentarse a las entrevistas. Bueno, todo dependerá de la situación de la persona. Si la persona en la tercera edad tiene una solicitud de asilo que es sólida, ¿verdad? O tiene posibilidades, pues yo no diría, yo no desestimaría pues esa posibilidad de aplicar por asilo, ya que si esa persona tiene miedo de persecución, el TPS es un beneficio que solamente lo va a proteger por el tiempo que esté ese beneficio en vigencia. Y en cambio el asilo es un beneficio que le permitiría, si se le es otorgado, vivir en este país de manera indefinida, obtener residencia permanente y luego la ciudadanía americana.
Doctor, nos empiezan a llegar las preguntas de los televidentes y nos dicen, por ejemplo, exponen este caso, nos dice una persona, soy de México, divorciado, tengo 59 años, actualmente estoy tramitando asilo político desde 2017, tengo pruebas, también permiso de trabajo, mi madre recién se hizo ciudadana, quería saber cuánto tiempo me llevaría hacer este trámite si ella me pide y si puedo hacer ambos procesos. Saludos desde Hampton, Virginia. Bueno, que muchos saludos al amigo de México. Este, bueno, su mamá lo puede solicitar, ¿verdad? Como hijo de ciudadana americana. El tiempo de espera creo que van por octubre del 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que es ahorita, en este momento, que las solicitudes para visas de hijos de ciudadanos americanos que se introdujeron en octubre del 2015 es cuando el gobierno está empezando a enviarle notificaciones a esos beneficiarios para que inicien el trámite de la residencia permanente. Entonces, como verá, tenemos casi una espera de 10 años, ¿verdad? Wow. Estamos 9 años o 8 años y varios meses, ¿verdad? Entonces, pues es un periodo bastante largo, casi que el periodo que usted ha estado esperando para la resolución de su caso de asilo. De todas maneras, solicítelo, dígale a su mamá que le introduzca una petición, porque uno pues nunca sabe si el gobierno puede emitir una medida que lo pueda beneficiar y esto no le va a interferir con su solicitud de asilo tampoco. Gracias, doctor. Seguimos compartiendo con usted las preguntas de nuestra audiencia. Dice, yo tengo, doctor, desde el mes de enero el patrocinador aprobado, pero por unos errores que cometí, la aplicación CBP One no quiere enviar para que me den mi permiso de viaje y me sale que no se encontró registro, que revise mi fecha de nacimiento y de pasaporte. ¿Qué puedo hacer? Pues su sponsor va a tener que hacer una revisión en la solicitud de la I-134A, que es la planilla que llena el sponsor. Me imagino que estamos hablando del parol humanitario, ¿verdad? Y hacer esa corrección en la planilla, y solicitar que entonces se revise porque puede ser un impedimento para que le otorguen el permiso de viaje. Doctor, nos escribe en este momento León López por YouTube y nos dice, me llegó el permiso de viaje de una petición de mi hija. ¿Cuánto tiempo puedo estar en Maracaibo? Quiero ir a votar y vivo en Miami. Le llegó el permiso de viaje de Ujú. una petición por De de su su hija. hija. Ok. Ok, entonces vamos a explicar un poco, quizás este caso se trata de que la hija es ciudadana americana y está pidiendo a su papá, ¿verdad? Que es extranjero, es un familiar inmediato de ciudadana americana y por lo tanto el señor tiene pues derecho a este beneficio de la residencia permanente. Sabotar, ¿verdad? Yo le recomiendo que use su permiso de viaje de manera cautelosa, si es que esta persona tiene un caso de asilo en proceso, ¿verdad? Porque muchas personas pues han aplicado por asilo, luego sus hijos se convierten en ciudadanos americanos y hacen la transformación o la transición de asilo a residencia permanente por petición familiar. Entonces el Señor no nos ha dicho si tiene un caso de asilo, pero bueno, No. vamos a actuar con prudencia. Si tiene un caso de asilo, pues yo no lo recomendaría que fuese al país de persecución, porque eso le puede traer problemas al reingresar al país, a Estados Unidos. Si la persona lo simplemente entró y luego se quedó y ahora la hija lo está pidiendo y tiene ese permiso de viaje para ir, pues puede hacerlo, puede ir. Y bueno, trate de quedarse solamente el tiempo necesario, no extienda mucho su estadía para que cuando usted reingrese del aeropuerto, el oficial no considere que usted ha abandonado su petición por el tiempo que ha pasado fuera del país. Claro. Doctor, en el caso de un ciudadano americano que quiera pedir a sus padres, ¿cuánto es el tiempo que se tarda para que den esta aprobación? Bueno, mira, es muy variado, de verdad. Nosotros hemos tenido casos donde en un par de meses la solicitud está aprobada y tenemos casos donde se demoran casi hasta un año para que aprueben ese tipo de procesos. Entonces,
depende mucho dónde reside la persona y cuál es la oficina que está trabajando en el caso. Si son oficinas donde el movimiento de aplicaciones es normal, no están abarrotados de trabajo, pues salen rápido. Pero si estamos hablando de metrópolis, puede ser que el procedimiento sea más lento, obviamente. Doctor, nos han llegado comentarios de que por ser este un año electoral hay como más agilidad en el tiempo de respuesta de algunos procesos migratorios. ¿Tiene usted este feedback de sus clientes? Sí, sí, es verdad, especialmente con las naturalizaciones. Hemos tenido casos donde en 2 meses ya la persona se ha recibido su nacionalidad americana. Entonces, esos son los tipos de casos que generalmente salen más rápido. Luego, las solicitudes de residencia permanente por matrimonio con ciudadanos americanos también ahí se ve agilidad en este tipo de casos. Entonces, sí, siempre es típico ver que año electoral ciertas aplicaciones salen más rápidas que otras. Nos siguen llegando sus comentarios y nos explican este caso. Solicité, doctor, asilo en el mes de junio del año 2023. Entré a Estados Unidos, pero salí voluntariamente en el mes de octubre. ¿Puedo solicitarlo otra vez a través de la aplicación CBP One? Bueno, usted puede intentar solicitarlo, ¿verdad? No hay nada en la ley que diga que no lo puede solicitar. El asunto será si lo dejan entrar, ¿verdad? Si cuando revisen sus récords, ¿verdad? Vean que usted aplicó por asilo, que usted se fue, a dónde se fue, que está en ese otro país, ¿verdad? Y por qué está regresando ahora. Nos explica en este caso, doctor Nolivos, me negaron el asilo en el año 2007, pero me dejaron entrar en 2019 con mi nena. Estoy en Florida, me pusieron un grillete, mi abogado dice que ya no puedo aplicar para algo que creo que se llama withholding of removal o contra la Ujú. tortura. ¿Qué me aconseja? Bueno, si a usted le negaron el asilo en el 2007, ¿verdad? Y no sabemos cuándo fue deportado, ¿ok? El asunto es que volver a entrar a Estados Unidos de manera ilegal después que usted ha sido deportado puede causarle que no califique para una solicitud de asilo nuevamente, sino solamente para esa solicitud de withholding of removal u otra protección, Protection Against Torture, ¿ok? Que es la Convención de Protección contra la Tortura. Entonces, usted deberá hacer una solicitud que es en el formulario I-589, pero solamente para la suspensión de remoción o withholding of removal. Y bueno, eso la revisará un juez, le tomará su testimonio y el juez pues determinará si usted califica o no para ese beneficio. Gracias por la aclaratoria. Seguimos con las preguntas Ujú. de los televidentes. Me deportaron sin yo tener entrevista de asilo. ¿Qué puedo hacer, doctor? Lo deportaron sin tener su entrevista de Correcto. asilo. Bueno, no sabemos si usted tenía un asilo en proceso, por qué lo habrán deportado. Todas estas son situaciones que necesitamos más aclaratorias, ¿verdad? Porque si usted tenía una solicitud de asilo y cometió un crimen que a lo mejor lo hace inelegible para asilo, entonces el gobierno probablemente tenía razones para deportarlo, ¿ok? Ahora, si fue una deportación simplemente porque usted se comió la luz roja, está en uno de estos estados donde cualquier falta, ofensa de tránsito o criminal, por más mínima que sea, lo pone a ustedes ante manos de inmigración y actuaron de manera rápida y lo deportaron, pues quizás va a tener que buscar un abogado para ver si lo pueden volver a traer para continuar con su caso de asilo, porque usted tiene derecho a que lo oigan en su solicitud de asilo. Nos escriben por aquí, mi esposo, doctor, tiene 12 años de estar en México, no tiene deportaciones, pero vivió en Estados Unidos desde el año 1983 y en ese año pues le encontraron marihuana en su poder. Tenemos 2 hijos ciudadanos. ¿Cree usted que pueda pedir un perdón y mis hijos puedan solicitarlo? ¿Él tiene una nueva oportunidad de entrar como turista? Él dice que tuvo que irse en el año 87 o entró en el año 87.
Yo creo que entró en el año 87, pero le consiguieron marihuana. Entonces, él quiere saber si Lo sus hijos, que son deportaron. ciudadanos, exactamente lo pueden Ujú. pedir o si él aún tiene oportunidad de entrar con una visa de turista. Bueno, habría que ver cuál fue la penalidad, ¿ok? Cuál es cuál fue, si es una ofensa de estas graves, ¿verdad? Por posesión, por distribución, ¿ok? Para entonces determinar si puede pedir un perdón o no. No sabemos, pues, cuál fue la cantidad de marihuana que él poseía, ¿ok? Eso es bastante importante. Y la acusación, ¿ok? ¿Cuál fue el delito que cometió? Porque puede ser que tenía una tonelada, puede ser que lo consiguieron con kilos de Sí, marihuana y eso es distribución, eso es algo mucho más grave claro. a que lo consigan con un gramo que consumo personal, etcétera. Claro, claro. Doctor, nos expone en este caso, esta persona que nos escribió vive en Cuba, él quiere saber si su mamá de 90 años puede calificar en el programa de parol humanitario y dice que no tiene a ningún familiar aquí en los Estados Unidos, si hay alguna organización que pueda ser como su patrocinante o la persona que se encargue de hacer esta petición. Bueno, acuérdense que la administración de Biden ha permitido que organizaciones sin fines de lucro puedan ser patrocinantes de individuos para parol humanitario de ciudadanos de los cuatro países a quienes se le otorga este tipo de beneficio. Entonces, lo que tiene que ponerse en contacto, ver con sus amistades aquí en la Florida, en New Jersey, en donde existen comunidades cubanas amplias, ¿verdad? Y ver si existe alguna organización que está facilitando o ayudando en este tipo de trámites. Ok, este caso Ujú. está como un poquito enredado, se lo comparto. Dice, mi hermano entró con Ujú. visa y logró arreglar TPS, pero salió del país y perdió el permiso. Después regresó y trabajó con el social, contrató un abogado, pero ya no pudo arreglar sus papeles y quiere volver a tener como este estatus para el retiro. ¿Qué puede hacer? Bueno, una persona que tiene TPS, si sale del país sin permiso y luego reingresa, tendría y puede volver a solicitar el permiso o intenta solicitar el permiso, va a tener que demostrar que su salida del país fue por un periodo corto, ¿ok? Pero esto generalmente se refiere al periodo de residencia necesaria para aplicar por el estatus de TPS, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que usted quiere demostrar, vamos a suponer que la ley dice, bueno, la persona tiene que demostrar que ha estado viviendo continuamente desde enero del 2024 hasta el día de hoy, que estamos a 3 de julio del 2024. Si la persona entre enero y julio salió del país y volvió a ingresar, entonces va a tener que demostrar que esa salida del país fue una salida corta, ¿ok? Y ahora, si la persona ya aplicó para el TPS, le fue otorgado y salió del país sin permiso, esa persona ya abandonó su estatus de TPS y va a ser muy difícil que se lo vuelvan a otorgar. Ahora, dice que está trabajando sin permiso con el social que le dieron cuando obtuvo el Ujú. TPS. Bueno, esta persona no tiene permiso para trabajar, ¿ok? Porque al perder el estatus de TPS y haber reingresado, no sabemos cómo reingresó, si entró con una visa, esa visa de turista, vamos a asumir que es una visa de turista, no le permite trabajar legalmente en los Estados Unidos y esa persona no va a tener derecho para el retiro. Entonces, la única manera que esa persona va Ya. a poder tener derecho para su retiro es que solvente su estatus migratorio y se convierta en un residente permanente para luego poder ser un ciudadano americano. Ambos, residentes permanentes y ciudadanos americanos, pueden obtener el retiro, ¿ok? Sin embargo, el ciudadano americano sí pudiese optar por su retiro en cualquier parte del mundo. El residente permanente probablemente no. Doctor, ¿aquí el retiro se da de acuerdo a una edad determinada o son años de servicio? Es una edad determinada, ¿ok? Ok. Aunque se puede hacer más temprano, creo que empieza desde los 62. Yo todavía no he llegado a esa edad, así que todavía no estoy muy empapado. Claro, claro. Pero, pero personas pueden empezar a solicitarlo a los 62 años, a medida que esperan hasta los 67.
Entonces, entre más temprano lo solicites, menos dinero recibes. Ya cuando esperas a la Claro. edad normal, entonces recibes tu beneficio completo. Entiendo. Doctor, nos preguntan cuáles son los pasos que puede hacer una persona que inició el proceso de inmigración, llegó a este país legalmente, pero se quedó más tiempo del permitido. Si puede hacer algo, algún trámite sin necesidad de casarse. Claro, acuérdate que cuando tú entras a Estados Unidos con una visa de no inmigrante, ¿verdad? O sea, una visa de turista, una Ujú. visa de estudiante, una visa deportiva, una visa religiosa, vienes a Estados Unidos por un tiempo determinado y después tienes que irte, ¿ok? O pedir un cambio de estatus o pedir una extensión. Si la persona no hizo esto y se quedó en el país de manera ilegal, entonces esta persona empieza a acumular lo que se llama tiempo ilegal, tiempo de presencia ilegal en el país. Y al acumular más de 6 meses de presencia ilegal o presencia sin permiso y sale de Estados Unidos, esa persona no va a poder reingresar por 3 años mínimo, ¿ok? Si esa persona cumple más de un año de presencia ilegal y sale del país, no va a poder regresar por 10 años. Y además está decir que le van a cancelar su visa, ¿ok? Claro. Entonces, esta persona que ahora se encuentra en el país acumulando presencia ilegal, el único auxilio que va a poder hacer, ¿verdad? Si todavía no ha acumulado más de un año en el país, ¿ok? Desde que llegó, es solicitar un asilo, ¿ok? Y por esa vía, pues ver si puede, bueno, si tiene méritos, obviamente, para solicitar asilo, o por unión con un ciudadano americano, un matrimonio con un ciudadano americano. Doctor, tenemos varias preguntas por YouTube. Charles Rondón nos escribe y dice, si yo entro a Estados Unidos con un parol humanitario por 2 años y se vence, ¿qué pasa? ¿Qué opciones tengo yo migratorias? Bueno, usted puede solicitarle al oficial de deportación correspondiente a su zona, ver si le pueden extender ese parol. Habría que ver si en los paroles de venezolanos la administración va a emitir una extensión automática de esos paroles humanitarios, ¿verdad? Este, otra opción es matrimonio, otra opción es que usted solicite asilo si tiene miedo de persecución del país de origen, de donde viene usted, ¿verdad? Ahora, certificaciones laborales o de residencias permanentes por ofertas de empleo son más difíciles ya que el parol humanitario no es considerado un estatus legal en los Estados Unidos en el sentido de que le permita optar por la residencia permanente. Es un permiso para estar en Estados Unidos, pero no se considera un estatus legal. Entonces tendría que luego hacer un trámite consular y mucha gente pues le da miedo hacer este tipo de procesos, pero son procesos que son seguros y se saben hacer. Doctor, para cerrar, Alcides Durán nos escribe y dice, visas diplomáticas y convenio entre países. Hable acerca de los requisitos de ingreso. Para las visas diplomáticas, el Ujú. departamento, la Cancillería del país de origen tiene que informarle al Departamento de Estado que tiene un funcionario del país visitante, obviamente, para iniciar funciones en la Cancillería o en la embajada o consulado de ese país y por lo tanto debe de notificar al consulado americano otorgada una visa de diplomático, ¿verdad? Entonces, el embajador de su país, de este país, ¿verdad? Vamos a suponer que sea Colombia. Colombia debe notificar al Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador de Colombia, de que existe un funcionario que va a ir a la embajada americana a solicitar una visa de embajador o una visa diplomática, perdón, y que entonces debe presentar los requisitos necesarios, la carta de nombramiento, ¿verdad? Para que le sea otorgada esta visa diplomática y pueda ingresar a los Estados Unidos como diplomático. Doctor, gracias por su tiempo y por responder las preguntas de nuestros televidentes. Espero que tenga una gran semana y estaremos de vuelta, Dios mediante, la próxima semana con otro programa dedicado al segmento de migración. Feliz día para usted.
Feliz día para todos ustedes, feliz día a todas las personas que se conectaron, muchas gracias por sus preguntas y bueno, feliz 4 de julio. Ah, Sabemos que ¿verdad? pues mañana Día tenemos feriado. nuestra celebración, día feriado, y bueno, nos vemos la semana que viene donde estaremos pues exponiendo más situaciones, respondiendo más preguntas y esperemos tener ya una definitiva de cómo va a ser este nuevo proceso para Ujú. esposos que entraron de manera ilegal de ciudadanos americanos y bueno, empezaba a poder trabajar en esos casos. Así es, un fin de semana de puente para algunas personas porque se atraviesa el 4 de julio, Día de la Independencia aquí en Estados Unidos, y luego el 5 de julio en Venezuela. Así que puente para Correcto. algunas personas que están allá en Venezuela o que están aquí en Estados Unidos. Así que a disfrutar cada minuto que tengamos. Doctor, será hasta la próxima. Claro que Cuídese sí. mucho. Hasta la próxima. Hasta luego.